Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! Saludo a nuestro especialista en el tema, el doctor en arquitectura, Juan Antonio Siller Camacho. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio y a ustedes que hacen posible este programa. Miren, hace rato estábamos platicando con el doctor Siller acerca de pues este movimiento telúrico que tuvimos alrededor de las 10:30 y tantos minutos, cuyo epicentro fue en la ciudad en el estado de Oaxaca, allá en Huatulco, en las crucecitas. Y miren, estoy leyendo lo que, si me permite, doctor, porque estoy recibiendo algunos mensajes de amigos que afortunadamente me distinguen con su amistad en varios países del mundo y me están pidiendo que me reporte con ellos porque lo que se dijo en la prensa, doctor, es terremoto en México. Se registró un sismo de 7.5 grados de magnitud con epicentro en Oaxaca que se sintió muy fuerte en la Ciudad de México. Se registra sismo magnitud 7.1 en México. Sismo de magnitud 7.5 sacude a la Ciudad de México. Atención, Estados Unidos lanza alerta de tsunami para México. Entre otras cabezas que estoy leyendo, las 8 columnas de distintos medios de comunicación. Está temblor de México, sismo en México, terremoto en México. Bueno, esto a veces la cuestión según el punto de vista de cada medio de comunicación, pero bueno, cuando se menciona terremoto, inmediatamente asociamos a unas escenas dantescas y catastróficas, doctor. Afortunadamente, hasta el momento no tenemos reportes más que de algunos pequeños daños materiales. Sí, yo creo que es importante, y eso yo he pasado ya por varios sismos y terremotos. El primero muy joven, en 57, en la Ciudad de México. Recuerdo haberme despertado, la familia me levantó, se cayeron algunos libreros, la ciudad se dañó mucho, salimos al campo ese día con mi abuelo para no estar en la ciudad. El del 85 yo estaba trabajando en un proyecto arqueológico en la costa de Chetumal y justo esa noche regresé a la Ciudad de México, tenía un compromiso y me quedé en Tlalpan. Y ahí en la madrugada me tomó el sismo y en esa zona el sismo es menos fuerte por el tipo de suelo, pero cuando me dirigía a casa, la colonia Condesa, pues los daños eran mayores, o sea, fue un sismo muy fuerte. Yo trabajaba desde entonces en el Instituto de Antropología e Historia y me dediqué a colaborar en los rescates y en los dictámenes de la ciudad. De 2017 estaba otra vez en Tlalpan, no se parece que siempre me toca. Había tomado unos días de vacaciones y nos tuvimos que salir. Una de mis hijas había ido al centro y yo estaba en la ciudad conmigo. Salimos al simulacro. Primero la gente se burló porque hubo un simulacro. Cierto. Y se burló, nosotros lo hicimos y todo la buena fracción que fue el sismo fuerte, pues todo el mundo salió. Ahí recuerdo que fui el primero a llegar a la iglesia de San Agustín a hacer un dictamen, se había dañado la torre y el portal de entrada, y como se estropearon las vías telefónicas, los semáforos, la luz, no podía yo moverme para regresar a Cuernavaca, Morelos. Entonces me dediqué a hacer dictámenes, peritajes en el centro de Tlalpan, todos los daños que había, nos fuimos integrando ahí. Y al día siguiente, muy temprano, yo creo que fui el primero que aquí en Morelos, viniendo de la Ciudad de México, revisó toda la zona de los conventos en la parte norte de Morelos. Y fui el primero que llegó
al caminar y a ver cuál era la situación, mucha gente pues no sabía centrar por las imágenes, etcétera, y fue una situación fuerte. Entonces, ese y el de Guatemala, que fue un terremoto, me han tocado. Entonces, yo creo que lo importante es tener la información de las oficinas autorizadas de los sistemas sismológicos en México, porque ellos nos van a decir la intensidad del lugar y además van a dar la recomendación, porque en las noticias o lo que la gente puede decir puede ser muy diferente, y se puede crear pues expectativas que no son exactamente las del suceso. Sí, el sismo yo lo sentí alrededor de 7 aquí en Yautepec, y lo comenté con mi hija, con la que estaba, y parece ser que fue 7.5. Sí, ves, es una... Es alta en la escala de Richter. Sí, yo estoy viendo aquí una imagen que envía el Tsunami Warning System de Estados Unidos. Tras el sismo de magnitud 7.5 grados en México, el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, TWS por sus siglas en inglés, emitió una alerta de tsunami para la costa sur de México y Ecuador. El organismo señaló que la variación en las aguas de la costa podrían variar entre 1 y 3 metros en la costa sur de México. Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina alertó que se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 113 centímetros sobre el nivel de la marea. Así lo indicó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Bueno, hay imágenes del mar retrayéndose en las costas de Oaxaca que comenzaron a circular en redes. En efecto, lo que le mencionaba, doctor, el agua se está retirando un poquito, y pues hay que hacer un llamado a las autoridades de protección civil federal, estatal y municipal, y por supuesto ya incluso la gente, los mexicanos hacemos de nuestras desgracias, a veces nos reímos, ya están por ahí algunos memes, pero miren, a veces quizás es una salida, es como en una olla de vapor, necesita tener algo por donde salga. Quizás esos sean los memes, pero lo que sí debemos hacer es en esta corresponsabilidad con las autoridades de escuchar las medidas de precaución vigentes. Me mencionaba usted acerca de lo que significa para nuestros amigos chilenos que tienen una cultura de protección, porque con tantos repeticiones de sismos y de problemas naturales, ellos han desarrollado una cultura de protección civil. A mí me tocó incluso en alguna ocasión que hubo un sismo moderado, pero el que estaba dando la clase era chileno, y entonces él buscó la salida de emergencia y el punto de reunión, y todos lo seguimos, y nos dijo: a ustedes los mexicanos les hace falta mucha cultura de protección civil. Así es que hace rato usted mencionó que para una cuestión en la costa se suben a una loma alta, precisamente previendo que el mar regrese con más fuerza y con mayor altura. Entonces, para nuestros amigos, hermanos mexicanos de las costas y también de Ecuador, y por supuesto por donde pasen estas aguas, pues que tengan cuidado, que escuchen las medidas de protección y que salven lo más preciado, que es su vida. Yo creo que nos falta una cultura más continua. O sea, hemos tenido grandes desastres, no nada más terremotos, la actividad del volcán Popocatépetl, los huracanes, etcétera. Yo creo que se tiene que ir aprendiendo de buscar la forma de mitigar el daño. O sea, no podemos, vivimos en zonas de riesgo, pero el mitigar los daños con la prevención, la preparación, etcétera, ayuda mucho. Entonces, los puntos de encuentro, hay que saber dónde están, y si no están, hacerlos en nuestras casas, dónde sería el lugar más fácil. Justo comentaba una imagen, por el edificio que vi ahí en la foto, es a una cuadra de la Plaza Mayor de Oaxaca. Son edificios de 2 pisos, con cantera de piedra verde en las cornisas, y en la foto veía que parte de las cornisas, durante el segundo piso,
cayeron a la mitad de la calle. Entonces eso nos lleva a pensar que no porque salgamos del edificio y nos paremos en la banqueta frente al edificio, o inclusive frente a la mitad de la calle, estamos protegidos. Las piedras que cayeron eran grandes. Entonces, lo que se tendría que hacer es saber cuál es el punto de encuentro y trasladarse a lo mejor por el centro de la calle a ese punto, a la plaza, y ubicarse en un lugar donde no haya riesgo. Entonces eso para la cuestión de sismos, para la cuestión de los huracanes, pues también las crecidas de ríos aquí en Yautepec, de repente suenan las campanas y la gente ya no sabe a veces qué es, porque no es llamada a misa, es una emergencia. Claro, claro. Ese es otro punto, es decir, alguien que vive cerca de un río, en una crecida de temporada de lluvia, puede inundar, sobre todo hay zonas, por las malas condiciones, se ha tirado tanta basura, el sol, etcétera, son puntos de riesgo que las autoridades nuevas que asumen esa función, pues deberían de tener los planes de riesgo, planes de manejo y hacer los ejercicios para que la gente lo haga de mejor manera. Yo recuerdo acá en el municipio de Yautepec, donde vivo, una de las directoras me invitó a Huastepec, a una escuela tecnológica, a dar una charla sobre el tema del sismo y la prevención. Entonces, lo primero que encontré es que los salones tienen rejas en las ventanas. La segunda, las ventanas están llenas de vidrios y a veces se pegan al muro pensando que están protegidos y lo que va a caer son los vidrios. Lo otro es que había dos puertas y una cerrada. Es decir, no se puede evacuar el salón. La salida está llena de muebles, o sea, hay bancas, mesas para que dejen cosas, no permite salir fácilmente. Y la escuela tiene muchas escaleras. Entonces, si sale un grupo y alguien se cae en la escalera, pues es grave. Entonces, para llegar al patio donde está el punto de encuentro, pues tendrían que eliminar con rampas las escaleras, salir en orden, pero esos puntos de escalera hacen que el desalojo no sea tan fácil. Entonces, recuerdo que lo comentamos. Entonces, yo creo que eso en las escuelas, en los hospitales, en los lugares públicos, pues debería ser medidas que vayamos mejorando poco a poco. Y yo lo veo en casa. En casa habría que, con la familia, decirles este es el punto de encuentro, marcarlo, pintarlo, y decirles si yo no estoy, abran y salgan a ese punto, ¿no? Entonces, yo creo, como decía nuestro amigo chileno, ellos viven junto al cinturón de fuego. Chile es una isla de los Andes a todo lo largo de la cordillera, y en esa zona las entradas de mar son muy fuertes. Entonces, tanto los sismos son fuertes por la sismicidad que hay en ese cinturón de fuego, como la acción del mar. Ellos sí tienen tsunamis tremendos, suben varios metros. Entonces, comentábamos que hay rutas de evacuación en todos los pueblitos o villas o caseríos, en donde Protección Civil de Chile ha marcado una ruta por la que, con las sirenas que hay ahí, suba la gente, no son lugares muy retirados, y al menos están en un lugar elevado, esa retracción del mar y luego la avenida, pues les afectará de manera menos grave, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto nos viene bien al tema de hoy. Yo creo que es hora como para empezar, no tenemos mucho y las charlas quiero que sean más breves para interactuar con el público. Queremos también decirles a ellos que estamos ya en la etapa en la que se están terminando de grabar los programas y los vamos a tener casi uno por uno conforme se vayan haciendo, por si alguien no pudo estar en la sesión, lo puede escuchar en el transcurso de los días, y los que han entrado y se han perdido algunos de las primeras charlas, que pudieran tener acceso a cada uno de este ciclo y cada uno de los capítulos que hemos querido. El día de hoy nos corresponde hablar
acerca de los relojes monumentales del centenario de la independencia de México. Sí, es un tema que a mí me fascina desde que empecé a hacer los catálogos, y creo que ha sido el primero de muchos otros que he hecho en México, en la Ciudad de México, Baja California, el propio Oaxaca, Chiapas y Morelos, que dije siempre nos hemos saltado los relojes. Parecería como que pensamos que son intrusiones al edificio, que se los pusieron y que habría que quitarlos, porque siempre pensamos que el reloj no debe estar en los edificios antiguos y menos aún en los edificios religiosos. Pero la arquitectura tiene una estratificación, como lo hemos dicho, y los relojes no solamente están en una plaza, están en una torre, tenemos, sino que han estado en muchos lugares. Entonces el tema de los relojes me llevó a que este catálogo que hice para Morelos, de edificios históricos, incluyera estos que los restauradores de bienes muebles les llaman por destino. Es decir, que están asociados, aunque es un bien mueble que podría quitarse y ponerse, en este caso ya forma parte de los inmuebles y son bienes que ahora les han cambiado nuevamente el nombre, yo los denominé por destino. Entonces, y los relojes los encontramos desde la antigüedad en los relojes de sol. Los conventos, ustedes los visitan y los que no se han caído por los sismos y no los han modificado, están las placas de las dos piedras en el claustro, y entonces de un lado se ve una parte del día y la otra con las agujas que marcan el sol. Ahora, ¿por qué los relojes de sol al interior de un claustro? Uno diría, primero ni los oye porque son de luz, segundo, son para los que están adentro, que a lo mejor eran unos cuantos, pero tiene que ver esos relojes con las horas litúrgicas, ¿sí? Es decir, tiene que ver que las celebraciones religiosas tienen una secuencia durante el día de rezos que se tienen que hacer cada ciertas horas, las de la mañana, el día y la tarde, y tiene que ver con las campanas. En algunos hay torres y en otros hay espadañas, muros calados con campana. Entonces, la hora y la campana tenía que ver con avisarle a la población de eventos religiosos, litúrgicos. Pero el sonido de las campanas, regresando al tema de hoy de los sismos, tenía que ver también con otro tipo de eventos, es decir, una alarma por fuego, por sismo, por inundación, por alguna otra contingencia, y la gente sabía cuál tipo de toque de la campana, y el campanero lo sabía hacer, era el que correspondía para alguna comunicación. Es decir, las campanas han tenido esa posibilidad de comunicar a la población desde siempre. Inclusive en una procesión se llevan las campanas y a lo largo de la procesión se van tocando, van señalando a los que van ciertas actividades que se tienen que ir haciendo en la liturgia o lo que sea. Entonces, los carros de bomberos tienen una campana para ir avisando antes que hubiera sirena, la campana avisaba que se abrieran y que ya iban. Las antiguas máquinas de ferrocarril tenían una campana en la parte de adelante, no tenían el silbato, lo que se usa ahora. Entonces, todo esto tenía que ver con el tiempo y tenía que ver con la comunicación. Entonces, estos relojes de sol funcionaban muy bien en los puntos religiosos para las actividades con la población y al interior. Y luego, desde el siglo XVI tuvimos un reloj muy importante, un reloj muy antiguo, que es el que estuvo en la catedral, lo que hoy es el edificio de la catedral, y ese edificio tuvo en un espacio lateral una especie de torre que era donde se alojaban las cadenas para las pesas, y era un reloj que no era de carátula, era de sonido, de campana. Parte de su maquinaria está en el Palacio de Cortés, el obispo Plancarte y Navarrete lo rescata, lo guarda, y finalmente ya cuando se conforma el Palacio de Cortés,
es una de las piezas más importantes, y es el más antiguo de América. ¿Sí? Ese reloj es el antecedente con Cortés de un primer reloj que se instala en una ciudad en el Nuevo Mundo. Seguimos con estos otros que estuvieron en los lugares donde había alguna liturgia, y hacia el siglo, bueno, los relojes públicos en las ciudades fueron importantes, pero hacia el siglo, final del siglo XIX y inicio del XX, para el centenario y después el bicentenario que tuvimos hace algunos años, Porfirio Díaz manda instalar en la parte principal de cada uno de estos conjuntos y pueblos un reloj. Muchos de ellos se instalaron en la parte alta de la fachada de una iglesia, otros se hizo una torre y se instalaron al centro, otros en un palacio municipal o el cabildo, el Tecpan, en fin, se instalaron en muchos sitios, pero todas las poblaciones deberían de tener un reloj para que el aniversario del centenario fuera exacto en cada población con el toque de las campanas de cada uno de esos relojes. Entonces, Morelos tuvo para la celebración de 1910 una infinidad de relojes que muchos de ellos, y nos sorprendemos, se conservaron. Es decir, yo registré en este catálogo de los libros que ustedes tienen por ahí que se han estado mostrando, registré alrededor de 70 relojes distribuidos en 21 municipios. En ellos, en todos hubo, pero en eso se ha conservado. Y de estos 70 relojes, muchas de sus maquinarias son de origen europeo, principalmente. Predominan las de origen francés, que era la relación que había en México con Francia en ese momento, durante el porfiriato. Hay un alemán que es muy extraño, no había muchos de esas casas que hacían relojes. Hay un inglés en todo el estado, 2 americanos, uno de ellos en Jojutla, y muchos que después hicieron, o muchos de manufactura posterior, que no correspondían a 1910, pero que los encontramos, que fueron hechos por Relojes Centenario, que es esta empresa mexicana en Zacatlán, en Puebla, en donde empezaron a fabricar estos relojes en años posteriores y a dar mantenimiento a muchos de los que existían. Entonces, relojes y campanas son 2 elementos en el paisaje sonoro. Aquí podríamos hablar de un paisaje sonoro que es importante en nuestras poblaciones. Y es tan importante que la gente estuvo culturalmente familiarizados a estos relojes, a los referentes que estos relojes dan. A veces con sonido se daban las horas, con las campanas y con carátulas, y otros en donde las carátulas no existían, sino eran simplemente los toques de las campanas los que iban marcando las horas del día, los cuartos, etc. Las carátulas son muy interesantes, muchas de ellas, el número 4 se marca con 4 rayas, no con una raya y una V, y tienen todas las historias del mundo. Algunos relojes, como el de Tasco, me decía un amigo relojero que trabaja con relojes monumentales, me decía que originalmente la manecilla solo marcaba la hora y que ese reloj solamente tenía una manecilla y marcaba las horas completas. Los demás partes de la hora se marcaban con campanas y toques de campana. Lo restauraron y le pusieron 2 manecillas. Yo creo que eso le cambió un poco al reloj tan original, que en ese momento se conservaba de estos relojes que habían tenido solo una manecilla, y que resultaba interesante porque nunca esperamos ver un reloj con una manecilla, pero era el momento histórico que corresponde a este testimonio. Entonces, los relojes monumentales es un pendiente, me parece, para el estado de Morelos y para muchos otros lugares,
en los que su recuperación, rescate, restauración, deberíamos realizarla para pues garantizar ese testimonio que nos resulta muy atractivo, porque es un testimonio sonoro. Es decir, doctor, lo que tengo aquí. Sí, es ese exactamente, que en el último sismo, 2017, se fracturó y la parte de arriba se corrió un poco, y los que nos dedicamos a la restauración como profesión y de manera profesional también, nunca estamos desmantelando, sino restauramos las cosas de la mejor manera. Ese se podía bajar la maquinaria, la carátula como lo hicieron, la estructura se podía haber arreglado y volver a subir el reloj en su momento. Ese es un segundo reloj, que el primero se había dañado, es un segundo reloj que tuvo ahí esta torre para el centenario, fue una torre del siglo XVI, pero se ocupó para el centenario también, y esa compañía que contrataron, yo creo que les inventó y lo autorizaron, desafortunadamente, demolerlo para volverlo a construir. La restauración no se hace demoliendo y construyendo, se hace conservando el original. Si no, tendríamos que destruir las iglesias y volverlas a construir, y las construirían con sistemas antisísmicos u otras cosas. Entonces, le pusieron un armazón terrible de acero para que no se cayera. Afortunadamente no hubo réplicas, pero si hubiera habido una réplica, ese armazón tira la estructura y se queda el armazón. Entonces, los que vimos eso dijimos, se hace tan mal y tan costoso que esa no es la manera de hacerlo, pero así se hicieron muchas obras en el estado de Morelos, desafortunadamente, sin la capacidad, ni la supervisión, ni la forma correcta de hacerlo. Y luego decidieron quitarlo y decir que lo iban a volver a levantar para que no se cayera. A veces hay tanto engaño, entonces lo quitaron, y recientemente vi una foto donde ya no aparece el reloj, o sea, una foto actual del Palacio de Cortés, y casi estoy seguro que no lo van a querer volver a levantar. Regalarán el reloj, o lo guardarán, o lo venderán, y es una pena que un elemento icónico como es ese reloj, que siempre lo vimos asociado a Palacio de Cortés, no se vuelva a poner. Argumentarán que es volverlo a reconstruir, pero no debían de haberlo quitado. Entonces, este sismo de 2017 hizo muchos atropellos. Este es uno de los que yo, como restaurador profesional y perito, puedo decirlo, se hizo un atropello al patrimonio cultural, y que es un delito federal. Es decir, eso me parece que no debió haberse hecho, y el que lo autorizó debería ser consignado. Estamos ya cambiando de tema, pero me indigna mucho que un reloj que era un referente para todos nosotros, ahora van a argumentar mil cosas y no lo van a reinstalar. Así como el de Tlayacapan. El presidente municipal se esforzó durante varios días con cadenas y autos a jalarlo porque se iba a caer. Si se iba a caer, se hubiera caído empujándolo. Entonces lo tiraron, la maquinaria no sé dónde está, es una maquinaria que tiene más de 100 años, y dejaron el edificio sin el reloj en la parte de arriba. Probablemente para los más incultos e ignorantes, piensan que le hicieron un favor al edificio de quitarle algo que pensaron que era un agregado. La cultura no es agregada, la cultura es una suma de patrimonios. Ese, Tlayacapan y todos los demás, ya son testimonios de nuestra historia. Es como si nosotros no envejecemos y nos quedamos momificados. Es decir, los edificios cambian, tienen usos, etcétera, diferentes, y nunca podemos verlos como fue en el siglo XVI, porque muchos edificios en el siglo XVI ni siquiera estaban cubiertos. Es decir, nuestras catedrales se han construido, simplemente por hablar de un género, las catedrales se han construido en 500 años. Entonces, si decimos, queremos la del 16, bueno, está enterrada, está abajo, porque era tan pequeña que se usó como cimiento. Queremos la del 17 y 18, bueno, hay muros y una capilla. Queremos la del 19, bueno, ya le pusieron vitrales, y la del 20 ya tiene agregados. ¿Sí? Qué mejor ejemplo, al igual que una ciudad, que la catedral va a tener todas las épocas, los usos y cambios. Igual estos edificios, sea el Palacio Cortés, sea el Tecpan de Tlayacapan, etc.
Entonces, yo creo que este referente de este libro y este corpus de catálogo de relojes, en donde especifico, ahí se ve muy bien, especifico en ese trabajo que lo hice asesorado con los relojes centenarios, que fueron los que invité a que me ayudaran para hacerlo de manera correcta. Se hizo la identificación del reloj, el municipio, la localidad, el modelo, porque hay catálogos donde vienen qué modelos son, y además en el propio reloj se puede ver. Luego viene el referente de las carátulas, es decir, cuántas carátulas tiene. Uno pensaría que si tiene 4 hay 4 máquinas, pero es una sola máquina que... Fíjese, que tengo aquí en la página 33 del tomo segundo del libro El Patrimonio Cultural y los Monumentos Históricos y Muebles en el Estado de Morelos, de su autoría, uno de los relojes más antiguos. Dice aquí, el más antiguo se localizó en el Palacio Municipal de Huitzilac. Se trata de un reloj francés con fecha grabada en 1880. Le sigue en la antigüedad un reloj de manufactura americana de 1883 que perteneció al templo de la Virgen de Guadalupe en Jojutla y que actualmente se encuentra en la iglesia de San Miguel Arcángel. Otro de la misma marca, pero datado con fecha de 1923, fue recientemente destruido por las autoridades municipales de Tecala durante los trabajos de remodelación de la presidencia municipal. Este conservaba sus 4 carátulas originales sobre soportes de madera. Menciono esto de Huitzilac porque el día de mañana ellos, el 24 de junio, festejan a su santo patrono, a San Juan Bautista, cuyo templo precisamente se le tiene asignado a este patrón espiritual, San Juan Bautista, en judaico, que se llama lugar de agua y colibríes, que es lo que significa Huitzilac, en el cual estaremos presentes a mediodía, porque después en la tarde de ese día llueve, pero llueve en serio ya en Huitzilac. Pues las historias que cada reloj tiene, que además fue una identidad nueva, porque hasta 1910 las horas se daban por las campanas de la iglesia y las horas se veían en un reloj de sol. Pero a partir ya de esa modernidad, y vamos a comentar que esa modernidad del final del siglo XIX y del centenario, era la modernidad del transporte, el ferrocarril, era la modernidad en las comunicaciones con el telégrafo, y era la modernidad de tener un reloj compartido en el pueblo por todos, que eran estos relojes que, imagínense, que viniera del viejo mundo, desde Francia, trajeran un reloj extraordinario y que la población lo tuviera, como podía haber llegado uno igual a Nueva York o a otro sitio, pues resultaba muy interesante. Por ahí creo que en el libro hago algunas anécdotas porque recogí muchos testimonios cuando hice este catálogo, y una hija de uno de los que había llevado el reloj a Zacualpan, comentaba ella que el abuelo o el bisabuelo o la historia que se contaba en casa de un familiar de ellos era el que había ido a recoger a una estación cercana en una hacienda en el ferrocarril el reloj. Entonces, que a lomo de mulas, entre varios días los habían subido, eran muy pesados, las mulas fallecieron al final, habían llevado los péndulos, las cadenas, péndulos, pesas y todo, y habían instalado el reloj, y que llegó por camino de herradura el reloj y se instaló en el lugar. Entonces esto se hizo parte de una hora colectiva. Es decir, la gente esa hora la compartía con el sonido de las campanas, sabían, la gente siempre el tiempo lo han tomado del sol, y la inclinación del sol les dice qué hora es, pero además de eso el sonido. Entonces,
relojes monumentales, sus carrillones, que son los instrumentos sonoros, pueden ser instrumentos musicales. En México, como usted recordará, hay dos carrillones monumentales, los más grandes de América. Uno se trajo a partir de una exposición y por alguna razón llegó al Instituto Politécnico Nacional. Estuvo ahí en uno de los edificios y tenía un sistema como de piano para tocar las campanas. Y el otro, que se hizo en la Ciudad de México, fue en la parte alta del edificio de seguros, ese edificio como por rebanada de pastel vertical, inclinado, que está en Tlatelolco. En la cúspide de ese edificio estaba todo un sistema de campanas y se activaban con una especie de piano que hacía sonar las campanas, pero era un instrumento, un carrillón, que iba a dar conciertos para Tlatelolco desde arriba. Entonces íbamos a escuchar música casi celestial de campana. No llegó a funcionar bien por el ruido que ya la ciudad tiene, entonces el ruido que hay abajo ya no permite escuchar un concierto que se estaba dando arriba. No sé si todavía las campanas existen. En un trabajo de hace algunos años supe que el del Politécnico por ahí se conserva, y este otro a lo mejor todavía está el espacio y las campanas, pero no están funcionando como carrillones, que también es la parte sonora de las campanas, que tienen que ver todas ellas con estos relojes. Entonces, si usted pasa ahorita a la página 47, va a ver ese extraordinario reloj que está ahí. Es una maquinaria francesa y es una maquinaria muy, muy bonita. Ahora, la otra parte son los relojeros, porque diríamos, bueno, si le mete mano a un reloj un aficionado, lo va a estropear, como lo hicieron ese que tenemos ahí, Palacio Cortés. De repente alguien llegó y les dijo que se los arreglaba, y lo estropeó, tuvo que venir Centenario y arreglar, y luego vino otra persona y lo volvió a arreglar. Pero hay dos relojeros, uno de ellos en Jojutla, que es el que ha rescatado los relojes de la región. Yo lo cito ahí en mi libro. Hay una maquinaria que ahí aparece un reloj verde. Esa maquinaria él la restauró, y de un reloj tirado prácticamente recuperó la maquinaria oxidada y lo hizo sonar. Es un reloj americano. Entonces él creo que se llama su local, el Cronómetro, que está ahí en la plaza de Jojutla, y él mantenía arreglados relojes monumentales de la zona. Cuando yo hice el catálogo dije, bueno, alguien los está limpiando y bien, y les da mantenerse. Y dice, sí, es un señor relojero, tiene su local en Jojutla, y cada ciertos meses se da una vuelta, los limpia, les da mantenimiento. Entonces yo hice un ciclo de conferencias y los invité a él y a otro amigo de él, de relojes monumentales, en la Ciudad de México. Él trabaja esos relojes, y dimos una charla, de 2-3 charlas fueron, con el tema de los relojes. Y yo espero que esto pudiera motivar a que los relojes de Morelos pudieran ser recuperados, restaurados, y que volvieran a sonar. Y eso nos permitiría hacer una escuela taller de chicos que aprendieran este oficio, y de campaneros también, las dos cosas. Claro. Eso es muy importante. Incluso se está proponiendo, ¿no?, que los campaneros también tengan este reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Yo fui a un ciclo de conferencias hace varios años. Fue el primero que se hizo y me invitaron unas colegas arqueólogas. Después ya no querían que estuviera, pero bueno, como opinaba mucho y hablaba mucho, y ellas habían traído, eran restauradores de campana, habían traído un experto, un antropólogo valenciano. Pues yo hice rápidamente amistad, les regalé mis libros y nos dedicamos a platicar. Ya no les hacía mucho caso a los que la habían invitado.
Y el ciclo él dio un par de conferencias muy buenas y luego había participaciones de todos nosotros con una ponencia. Y mi propuesta final fue que pudiéramos crear un paisaje cultural sonoro. O sea, que la protección de las campanas en los pueblos, los campaneros, es un patrimonio material intangible, o sea, son gente como un artista, saben cómo tocarlas, y el toque cada uno de ellos lo distinguen. Algunos viejos del pueblo saben quién la está tocando, porque cada uno tiene su estilo, aunque es el mismo toque, pero cada uno la toca diferente. Entonces, lo que yo proponiera, quisiéramos una escuela taller de campaneros para que gente joven aprendiera de los mayores que ya se están yendo, y que así como identificamos los inmuebles o los muebles como patrimonio cultural, el sonido de las campanas lo pudiera hacer también, y que el toque de esas campanas en una ciudad fuera parte de un patrimonio a conservar y a proteger. Nunca se ha hecho eso en México. O sea, cuando uno dice las cosas por primera vez, piensan que está uno loco, pero yo creo que podría haber sido un tema que yo lo sigo manejando, es decir, hacer un corpus con esto que tenemos ahí, de un libro especialmente de campanas, campaneros y relojes, que están asociados un poco a todo eso, y que hiciéramos una escuela taller de campaneros, pero también lo que veíamos es que si habilitamos a estos muchachos que están en la iglesia, en el ayuntamiento, a que le den mantenimiento, no restauren, porque eso requiere otra habilidad, pero que le den el mantenimiento permanente, así como un coche, lavarlo, a los relojes, se podrían restaurar una sola vez y mantenerlos en buenas condiciones. Y además yo sugería, así como lo tenemos para los coches, tener una póliza seguro con Reloj Centenario, que es una buena empresa mexicana, a que cada uno de ellos pagara un seguro pequeño y que el mantenimiento mayor se los diera esta empresa de manera permanente y periódica. Entonces garantizaríamos la conservación del patrimonio, el conocimiento, la habilidad de la gente para hacerlo, y garantizaríamos que no hay que restaurarlos otra vez, sino darles mantenimiento, y entonces las restauraciones no serían tan seguidas, serían más bien mejores mantenimientos. Nadie se ha interesado. Cuando esto yo lo hice años antes del Bicentenario, ya para el Bicentenario les dije, aquí está el libro, vamos a hacer un libro de los sonidos que tocaron la independencia, las campanas y los relojes, y vamos a hacer este proyecto. Se gastaron el dinero en cohetes y cuetones, como siempre, y proyectos serios, proyectos de recuperación, rara vez los hacemos. O sea, nuestros gobernantes desafortunadamente no tienen una visión cultural amplia, y entonces como duran poco siempre están con ese nivel. Precisamente es ahí donde entra el valor del tiempo, doctor. Dice usted, los presidentes municipales duran 3 años, los diputados 3 años, los gobernadores 6, los presidentes de la República 6, y alguien decía que lo que la humanidad se ha desarrollado no por el bien o el mal, no por la bondad o la maldad de nuestros actos, sino por lo que hemos hecho durante el tiempo que vivimos. Por eso yo me quedé con esa idea de que usted menciona, cuando es lo inmaterial que hablábamos la semana pasada, de la vivienda vernácula. No es solamente la vivienda en sí, sino todo lo inmaterial. Y en este caso, no es solamente el reloj, sino todo lo que transcurrió en el tiempo, que fue colocado, lo que vio, lo que motivó, y luego hasta que dejó de funcionar. Todo lo que pudiera contar un reloj se hablara, doctor. Sí, es lo mismo que las campanas. Yo soy un aficionado a las campanas. Hay un proyecto que siempre he tenido pendiente, que es hacer un inventario y catálogo de nuestras campanas. Algunos ignorantes, también en el área de restauración,
se dedicaron a asesorar a las comunidades de hacer hornitos, y la campana que estaba rajada, y estaba rajada porque el badajo que va adentro lo habían puesto más grande para que sonara más, no va a sonar más, van a romper la campana. Segundo, el que la ponía no en el anillo, que es la parte fuerte, la ponía o arriba o abajo y estrellaron la campana. Entonces se dañaron por el tipo de badajo que no es el adecuado, el peso, la posición y muchas otras cosas. Entonces, ya que estaban rajadas, tronadas, las bajaban, llegaba un fundidor vivo y les decía yo, se las fundo, se llevaba el mejor material de esa fundición, de una campana histórica, y les dejaba una campana que suena como a olla fracturada. O sea, a veces oímos esas que les dejan y mejor que no las toquen, son una vergüenza. Pero bueno, entre los vivales, la ignorancia y luego las malas asesorías de especialistas que no lo son, pues acabaron. Yo llegué a parar, me hice muchos enemigos, como siempre, y paré, dije, y los denuncié, porque luego uno se pelea, tipo Facebook, pero uno todos contra todos, y como lucha libre, y nadie, cuando uno da una opinión, la respeta, aunque sea diferente. Entonces, yo denuncié, dije, la única manera es denunciarlos y los parar. Les prohibieron y mandaron tirar los hornitos. Y les dije, bueno, entonces botaron las campanas, ya las dejaron ahí tiradas. Dije, bueno, preferible que las dejen ahí, cuando las valoren les hacemos algo, pero no hay que hacerles nada. En algunos pusimos unas bases de madera, en otras las dejaron meter a la entrada de la iglesia. Sí, la campana, lo que usted comentaba, ha tocado el nacimiento de ese personaje que nació en el pueblo, del bautizo, cuando se casó y cuando se murió. Si cuando se muera toca la campana, claro. La campana ha registrado la vida de cada habitante de una ciudad. Si ya la fracturaron por un mal manejo, lo menos que pueden hacer es conservarla. Así como conservan el recuerdo de los familiares, del altar, o sea, la campana tiene un referente. Después pude encontrar que en algunos lugares en España las han empezado a restaurar, porque siempre decían, es que una campana no se puede restaurar, no va a sonar igual. Pongamos que no va a sonar igual, va a tener una gripe. Déjenla así. O sea, a veces no tiene uno tiene huellas en la cara, así de las ojeras o lo que sea, están ahí presentes, no por eso. Entonces las campanas creo que son un testimonio de la vida, es el registro más fiel de la vida de la gente en el lugar, y cada uno tiene una relación con esa campana. La tocaron cuando nació, pero a lo mejor se la pueden tocar cuando se muere, y ya es un gane que por lo menos alguna vez esa campana tocó a algún vecino del lugar. Entonces, el tema es muy importante, ha quedado por la falta de capacidad visual, inteligencia, educación de los que toman el control de las poblaciones, que yo creo que deberían de tener un examen de admisión futura para ver si la pasan o no con votos, y hacer un poco más por el patrimonio de todos, aunque a ellos no les interese o no sepan, pero hay un patrimonio que es de la comunidad. Yo creo que esa es la parte importante. Vamos a una breve pausa y regresamos con más, mucho más, en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. La Subsecretaría de Salud del Ayuntamiento de Cuernavaca te informa que el sarampión es una enfermedad causada por un virus muy contagioso, propagada por tos o estornudo, y puede causar complicaciones graves como encefalitis, ceguera, sordera, neumonía y hasta la muerte en niños y adultos mayores de 30 años. La vacuna es lo único que te protege permanentemente contra el sarampión. Deben recibirla todos los niños de 1 a 6 años de edad y las personas mayores de 20 años. La vacuna es segura y gratuita. Puedes recibirla en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Tú me cuidas, yo te cuido. ¡Qué lindo está!
gusta a mí. En Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. Ven, ven pa' acá. ¿Cómo? Vamos a bailar un son. Dale, niña. Ven, ven pa' acá. Vamos a bailar un son. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Ven, ven pa' acá. Dale. Vamos a bailar un son. Ven, ven pa' acá. Vamos a bailar un son. En cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar, en cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar, la gente se vuelve loca, salen todos a bailar, la gente se vuelve loca, salen todos a bailar. Ven, ven pa' acá. ¿Qué dice? Vamos a bailar un son. Claro que sí. Ven, ven pa' acá. Vamos a bailar un son. Ven, ven pa' acá. Oye, Eliades, Vamos y los a bailar muchachos un del son. Cuarteto Patria, Ven, vengan ven a pa' bailar acá. este rico Vamos a son. bailar un son. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Ven, ven pa' acá. ¿Qué dice? Vamos a bailar un son. Vamos a bailar un son. Vamos a bailar un son. Ven que yo quiero bailar contigo. Vamos a bailar un son. No importa que yo no sepa bailar, Vamos a bailar un son. el son me lleva paso a paso Vamos a bailar un son. y tú verás qué rico está. Vamos a bailar un son. Mira que yo mañana por la mañana voy a ver si busco Juana para que venga a Vamos a bailar que un venga a son. bailar conmigo un son montuno. Vamos a bailar un son. Oye como toca, Vamos a bailar un son. ¡oh! Vamos a bailar un son. Qué sabroso está mi son. Vamos a bailar un son. ¡Sopla! ¡Vamos! Aprieta los labios. Personal de enfermería, médico, de intendencia, laboratorista, de recepción, camilleros, paramédicos, administrativos y proveedores. Se juegan la vida para salvar la tuya. De corazón, gracias. Gracias por mis amigos. Gracias por mi papá. Gracias por mi mamá. Papá. Gracias por mis hijos. Ayuntamiento de Cuernavaca.
Continuamos en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. Hola, Enrique. Hugo Aguirre. Hola, buenas tardes. Estábamos muy activos con el tema de los relojes No, es un tema espectacular. y los daños que nos han hecho estos sujetos que nos gobiernan y que son inaceptables. Es decir, uno dice, ¿cómo es posible que cada vez con un nivel más bajo están ahí? Y cada uno se encarga, se empeña en destruir el patrimonio, poco a poco, mucho a mucho. Y luego muchos de los que dirigen las oficinas de gobierno de patrimonio, que cada vez están peor. Entonces, los sismos no solamente nos dejan el desastre de los colapsos que se pueden arreglar, sino los falsos históricos de toda la gente que interviene de la peor manera, y ahora hacen su agosto las contratistas. Es decir, parece ser que la corrupción está en todos lados, y entonces cualquiera que hace fábricas hace restauraciones de iglesias, reestructura de la peor manera para ganar más dinero y apuntalar más las cosas, y terminan desapareciendo. Ya el último estilo de restauración que vi aquí en Morelos, al cual no me dejaban intervenir, era quitar y poner. O sea, la contratista les viene como anillo al dedo, decirle que si lo quita y lo vuelve a hacer sale bien, pero eso no es restaurar, eso es una especie de reconstrucción. Y la gente, ya en muchos lugares que no lo permitan, eso no se puede hacer. Pero bueno, así nos fue del 2017, ahora han retirado los recursos del Fonden, para un tren y para otras tonteras, en fin. Creo que el patrimonio antes se restauraba, se intervenía con las comunidades eran las encargadas de proteger su patrimonio. Después llegaron nuestras instituciones, ahora la última etapa es que llegaron las contratistas, y ahora todo el mundo se desentiende, y ya las comunidades, muchas de ellas siguen restaurando y lo hacen de la mejor manera cuando hay buena asesoría, pero ahora parece que es el negocio de las contratistas, y ya todos son aficionados de la restauración, ¿no? Bueno, Sí, más una política que se ha venido perdiendo y que ha venido encontrando una coyuntura del aprendizaje, y en esa circunstancia más es una política de reparación que en términos de encontrar algo de historia, orientarla y generar proceso de recuperación y de puesta en valor. Yo creo que basta con tener algunos ejercicios insignia de los más recientes, como es el propio Palacio de Cortés, en el caso de Morelos, que pues ahí se concentra un poco de lo que tú has hablado en estos días, ¿no? Hasta llegar hasta el propio reloj. Sí. Entonces me parece que ahí hay muchísima materia, y esperemos que estas reuniones que estás prácticamente compartiendo toda tu experiencia, pues ayude, por lo menos a mí me deja todavía mucho que seguir abrevando de todas sus experiencias, Toño. Pues sí, creo que este foro por lo menos nos va a permitir expresarnos de manera correcta. O sea, no lo decimos por ninguna posición política, simplemente sí tenemos posición, porque luego no podemos ser, los que nos dedicamos al patrimonio no podemos ser neutros. Nuestra posición es la defensa del patrimonio, y no nos van a convencer de otra cosa. No, en general no pertenecemos a ningún grupo político, pertenecemos al patrimonio y a su conservación, como investigadores, a la autenticidad. Yo creo que lo peor que le podemos hacer al patrimonio es hacerles maquillajes y falsos históricos. Entonces, cuando empiezan a girar el patrimonio al turismo, me da miedo, porque siempre termina en un fracaso, ¿no? Sí. Negocios temporales. Sí. Ya, que inclusive los turistas se alejan porque dicen, no somos idiotas ni tontos, esto ya, yo no voy a venir a México a ver esta serie de cosas. Pero los otros creen que el hacer esos falsos históricos, inventarse pueblos más, afortunadamente, solamente fastidiaron 2 en Morelos.
y en una administración pasada estuvieron vendiéndoles la idea de que les iban a dar más. Y había un tope, ya no podían hacer creo que más de 100. Yo estuve duro y dale con los que estaban en esa oficina diciéndoles que los pueblos no son mágicos, son históricos. A lo mejor hicieran revitalización de los pueblos, mejoramiento de aguas, habitantes, y eso iba a traer mejoramiento de las casas, valorarlas. Y ellos seguían, no, que son mágicos. Entonces, cuando los dejaron fuera, les hicieron una reunión al sur de la ciudad, los dejaron fuera, ya no sabían qué darles. Y recuerdo que les dieron unos diplomas que decía que habían ganado el premio por ser pueblo histórico. Entonces, terminó, ya no les pudieron poner mágicos, porque ese sí no, afortunadamente ese no lo habían ganado, pero y creo que llegaron a preguntarle de por qué no decía mágico, ya no supieron explicar, porque aunque entendieron cuál era la diferencia, pero a todos les dieron diplomas para que no les armaran problema en la premiación. Estaban seguros que al menos salía uno, y yo rogaba que no saliera ninguno. Entonces fue una suerte que perdimos y no salió ninguno, y hay que arreglar, porque además les dije, ahora hay que juntar dinero para arreglar los que ya fastidiaron. Yo creo, hay unos que ya no tienen regreso, o sea, Tepoztlán ya lo fastidiaron, pero Tlayacapan afortunadamente se lo aplicaron a la zona ahí de la calle, de la carretera, pero hay que arreglarlo. Yo creo que todos esos pastiches que hicieron pues, son una vergüenza, ¿no? No, bueno, tratar, yo diría que a partir de los 70s, 80s, se ha venido inventando una serie de títulos a cierta clase de distintivos que se les quiere reconocer, es decir, que ya lo tienen, pero que en un afán de generar mayor política, sobre todo en el campo turístico, no precisamente en el campo del desarrollo económico, ni en el desarrollo de una cierta autonomía de los pueblos originarios en base a sus propias capacidades y tradiciones y costumbres, pero creo que al final me parece que esta oleada de distintivos, casi por ocurrencia, pues me parece que en el tema patrimonial el más ridículo es es el de los pueblos. Yo no sé si recuerdes en el norte de Inglaterra, en la zona de Escocia, de Irlanda, sí hay una cultura mágica, ¿no? Hay una cultura de seres mágicos, que aquí, si bien llegaremos a algún tipo de hechicería, ¿no? Sí, algunos nahuales, cosas de ese tipo, pero creo que nos hace falta todavía un espacio para poder llegar a encontrar ese distintivo real y que ya lo tienen per se, es decir, tratar de nominarlos en un sentido parejo, pues ahí me parece que todavía tenemos mucho que hacer. Y perdón, maestro Aguirre, ya estamos empezando aquí a discutir, a platicar un poco de otro asunto. Empezamos con relojes y ya estamos en otro tema. Sí, estábamos en el intermedio y en el regreso. Teníamos ganas de charlar y de discutir, y yo creo que este foro que nos has dado nos ha permitido este espacio. Este segundo tema, y lo meto para que... Bien, es tiempo de continuar con nuestro siguiente tema de hoy, martes 23 de junio. Vamos a platicar con el doctor Juan Antonio Siller. Le agradecemos también a nuestro invitado. ¿Se quiere presentar nuestro invitado? Luis Enrique López Carriel, servidor. Bien, Luis Enrique, ¿cómo estás? Gracias por unirte a este diálogo para hacerlo un poquito más plural. Muchas gracias. Con el doctor Siller estábamos hablando, bueno, estaban en el descanso, hablando de los relojes, bueno, y de muchas cuestiones más que son interesantes. Dicen que a veces está más interesante lo que se dice en el segmento de descanso que durante el desarrollo, porque uno comienza a decir las cosas pensando que no lo toman en cuenta las cámaras, pero les tengo la sorpresa
también fueron grabados. No. Es igual Fue que una cuestión de pasamos algunos spots de nuestros patrocinadores en Radio Primavera. Y pues vamos a este tema que es muy interesante, los paisajes e itinerarios culturales históricos de Morelos. Así es que adelante, doctor Juan Antonio Siller. Bueno, es otro tema que me apasiona, porque cuando uno entra a patrimonio, el tema patrimonio, uno piensa siempre a la relación del museo, a los artefactos, yo les digo de plan de burlas, reliquias, y todo lo desarticulado, que en los primeros museos y los coleccionistas tenían cosas, pistolas, pistolitas, las ponían por el tamaño, por el color, las vasijas, y todavía muchos museos lo seguimos haciendo con ollas del mismo tamaño, platos, y todos, sobre todo cuando le piden a un arqueólogo que a veces los asesore, un comunicólogo, pues quiere meter todos los objetos de su excavación, cuando podía ser un solo plato o una sola. Caso de los museos, para mí, yo estudié una maestría en museología, soy de la segunda generación en México, me llevó a entender que los museos es un espacio a veces desarticulado, donde cosas desarticuladas las tenemos que dar una lectura, una comunicación, y a veces resultan desangelados porque las cédulas son malas, son muy chiquitas, siempre oscuras, no se pueden ver correctamente, usar lentes. A veces los muchachos van y copian las cédulas, ahora ya les ponen el celular, y ni ven la pieza, y luego las piezas dan una historia diferente. Por ejemplo, nuestro Museo Nacional de Antropología, pues parece que todo el mundo comía en vasijas polícromas, entonces es una versión falsa, porque las vasijas polícromas eran los gobernantes y eran de las tumbas. Entonces el que va ahí, dicen los mexicanos, todos teníamos vasijas polícromas, porque son las que han puesto, y entonces cuando se enteran de que esas no eran para todos, y esa es atípica además, o sea, yo creo que 1% tenía esas, y el 99% tenía otro tipo de cerámica, y el museo no muestra las del 99%, muestra las del 1%, hay un enfoque. Entonces, se convierten a veces de museos históricos, de museos artísticos. Entonces, hay una cantidad de problemas. Entonces, este coleccionismo pues, nos lleva a entender o pensar que los objetos en sí son todo, pero son parte de un sistema, son parte de una relación. Entonces, un edificio, por ejemplo, es parte de una ciudad, parte de un conjunto. La ciudad, que fue el otro nivel que avanzamos, de decir, no son solamente los edificios, los más relevantes, o los más antiguos, o los únicos, porque son Miguel Ángel, sino son todos, un poco los chiquitos grandotes, como la familia, como la ciudad, son parte de ese contexto. Empezamos a entender que no todos son el edificio más grande, ni el que tiene cantera, sino los que tienen teja y los que tienen de todo tipo. Entonces ya el patrimonio ya no se jerarquiza en el que tiene ciertas características, sino el contexto social y cultural del lugar. Pero seguimos estando en el inmueble o la ciudad, cuando nos damos cuenta que eso también se debe trascender, porque las ciudades tienen relación, los pueblos tienen relación, y el territorio es un componente muy importante, y la relación extraterritorial también, es cuando empezamos a ver que los itinerarios culturales, que no son los paseos culturales, muchos me dicen, yo ya iba mucho a los paseos culturales que organizaba tal institución o tal empresa, no, esos son como rutas que los llevan a pasear de las agencias de turismo, no tiene nada que ver. El itinerario cultural es un sistema de intercambios económicos, sociales, políticos, religiosos, etcétera, entre regiones, y pueden ser en una zona o extrarregionales, o pueden ser extracontinentales. Si, por ejemplo, en el siglo XVI, la relación de Filipinas, frontera de España en la zona del Pacífico, la Nueva España y la península ibérica, 3 continentes, empezaron a tener una relación porque pudieron encontrar la forma de regresar cuando iban. Podían llegar, pero no podían regresar, no sabían cómo eran
los vientos y las corrientes y todo. Cuando este navegante agustino, Fray Andrés de Urdaneta, que en 1565 logra llegar con Legazpi, muchos llegaban, pero le asigna buscar la ruta para regresar, y una de las que les faltaba irse un poco más arriba y subir a la corriente de Kuroshido, se llama la corriente negra oscura, que salía pegado a Japón. Esa corriente y los vientos hacían que pudieran salir del otro lado hacia la parte norte de California. O sea, en el mar se navega con corrientes y con viento, si no hay viento no se movían en ese entonces los barcos, y si no había corrientes también, había término de la calma chicha, en donde de repente no había viento y se quedaba todo ahí parado. Entonces, cuando él se descubre, porque además tenía que pasar así como salida exacta, hay una época de tifones, si salía después, lo agarraba el tifón y hundía el barco, y si lo agarraba antes, no había los vientos. Entonces, tenían que tomar ese rumbo, vientos y corrientes, y que los botara al otro lado de uno de los océanos más grandes del mundo. Entonces, esa hazaña, que era como ir a la luna en el siglo XVI, la logra este navegante, Fray Andrés de Urdaneta, y a ese viaje le llama el tornaviaje, se le llama como tornaviaje. Entonces, quedó abierta la ruta, el circuito, para ligar más de 7,000 islas, o sea, los filipinos conocen a los mexicanos por sus peleadores de cosa que derrotó a Pacquiao Márquez. Allá me hacían la charla de Pacquiao. Yo los escuché, yo no sé de boxeo, nada. Y cuando yo tocaba, Márquez sacaba la conversación porque ha sido el único que lo noqueaba. Pero era curioso que el tema de discusión en el taxi, en el camión, era Pacquiao, y cuando sabían que era mexicano, tenían respeto porque Márquez había sido el que había ganado a su campeón. Y reconocía. Pero esas dos culturas fueron muy importantes desde el siglo XVI, desde la presencia asiática en América y la otra. Pero en 1565 se descubre esa ruta. Se hacen los galeones más grandes del mundo, en su momento, mercantes. ¿Podemos repetir la fecha, doctor? 1565. Y en 1815 se establece el comercio durante 3 siglos de productos entre la Nueva España, mandaban plata, cacao, religiosos, también se exportaban, iban allá, y de allá mandaban la seda, la porcelana, mil cosas, y muchas cuestiones culturales. Entonces, ese intercambio de ideas, de culturas, de gente, la presencia asiática es otra cuarta raíz. Es decir, nos costó trabajo la raíz africana. La aceptamos y no queríamos mucho, porque nosotros éramos de 2, tuvimos que ser de 3, y cuando entró la cuarta, que es la asiática, pues se han ido complicando las cosas, porque la asiática tiene una presencia muy importante en ciertas épocas, y la presencia asiática es parte también de presencias en muchos de los pueblos del Pacífico, sobre todo, donde muchos huían después de hacer ese viaje y no querían volverlo a hacer porque era muy complicado. Pero eso nos permite tener una de las rutas o itinerarios culturales de los que yo hablo entre 3 continentes, y la globalización de todo, de la economía y todo, se hace en el siglo XVI. O sea, nos vendió mucho la idea de que la globalización había sido en el siglo XX. No, del siglo XVI, a partir de eso se establece una globalización de 3 continentes muy importantes y de intercambios de todo tipo. Entonces, si la cultura la llevamos a esta categoría itinerarios culturales, y los itinerarios son parte de un componente cultural, tenemos una visión de territorio más amplia y de flujo, y entonces empezamos a entender como la Casa del Risco, ahí en San Ángel, pues estos platos que están ahí son porcelana china, y entendemos cosas que llegaron a Filipinas porque vinieron a América y a México, de flujos que pensamos
ellos piensan que es de ellos y nosotros pensamos que es nuestra. Desde el arroz que nos llega hacia la costa del Pacífico y que después en Cojutla se empieza a sembrar, en fin. Entonces, la categoría de itinerarios culturales que yo agrego en esta publicación me pareció muy importante porque nos da una perspectiva mucho mayor que la de los objetos. Nos dice el uso, el intercambio, el consumo, y lo que serían los préstamos culturales, es decir, hay cosas que no son propias, pero que después se hacen propias. Sí, después de 500 años la caña de azúcar pues, es nacional, desde México, y el arroz con mole pues también, o los tamarindos que venden uno al llegar a Acapulco, y luego le agregan chile, pues el tamarindo llega en sus galeones, los árboles se cierran en esa zona, y actualmente uno, al llegar a Acapulco, pues compra uno las bolsas de tamarindos ya mexicanizados con el chile, pero nadie se imaginaría que eso no era de ahí, que llegó, y que ya es de ahí, o sea, ya nadie pensaría que los tamarindos no son mexicanos. Y es donde las cosas que cuando uno llega a algún país le dicen, oye, ¿es cierto que a los dulces le ponen chile? Es cierto. Como esos que traigo aquí. Y la gente no piensa que no es posible que los mexicanos le pongamos picante al dulce. Sí, le ponemos chile a todos. Yo siempre pido tacos para turista porque soy muy malo para comer chile, entonces no le pongo mucho chile. Pero bueno, ese tema de los itinerarios a mí me encanta porque esa es una. La otra de las rutas también muy interesantes es el camino de tierra adentro, la Ruta de la Plata. Entonces, la fundación de las primeras ciudades en el territorio de la Nueva España se da a lo largo de esa ruta porque esa ruta se iba a los centros mineros. Y los primeros migrantes son los tlaxcaltecas, los odiados tlaxcaltecas, a los que los libros de texto nos ponen como traidores, son el origen del mestizaje y la nacionalidad mexicana. Es decir, seguimos con unos mitos terribles y equivocaciones históricas en donde nos dan una falsa historia. Entonces yo, cuando empecé a descubrir que no eran traidores, ahora me dedico a defender a los tlaxcaltecas, y a ellos me dicen, es que tú deberías ir a los aztecas. Digo, yo no le voy a los aztecas ni a los mayas, yo les voy a los tlaxcaltecas porque no los hemos aceptado en la historia, son parte de nosotros. Pero esta ruta se hace, las primeras villas, o sea, los primeros pueblos, por ejemplo, San Luis Potosí, el barrio más antiguo es Tlaxcalteca. Mi familia es del norte y mi abuela me decía, es que aquí cerca de donde estamos, era un barrio donde mi abuela vivía, está el barrio de los Tlaxcaltecas. Yo no entendía muy bien, pero dice, y después me regalaron zarapes saltillos, después descubrí que son los zarapes de Tlaxcala, hechos en el norte, y ahora he descubierto que la comida del norte se llevó del sur, y se llevó fusionada con la española, porque estos ya tenían huertas acá, y empezaron a llevar cosas que ya habían aprendido cómo hacerlas a la zona del norte. Entonces yo digo que estos tlaxcaltecas llegaron del norte y regresaron al norte, porque finalmente regresan a fundar ciudades allá. Entonces resulta muy interesante, ¿no? Es decir, ese mestizaje que no queremos saber, nadie quiere ser descendiente de tlaxcalteca, pues es la nacionalidad de México y la fundación de nuestras ciudades que fue gracias a ellos. Este es el camino tierra adentro, ¿dónde inicia y dónde termina, doctor? De los de la UNESCO y colegas míos lo quisieron iniciar, o lo iniciaron, y hay una placa ahí en la aduana de Santo Domingo. Ellos inventaron y pusieron que inició en la Ciudad de México, fue subiendo por tramos, hay muchos ramales, pero llegaba hasta Santa Fe, pero no México. Y yo dije que eso es falso, porque el camino debió haber iniciado y la placa debió haberse puesto no en la Ciudad de México, sino en Tlaxcala, porque los pobladores de Tlaxcala durante todo ese periodo, el virreinato, estuvieron mandando familias a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México se iban al norte y nunca más regresaban, se quedaban allá. Entonces el camino no empieza en la Ciudad de México, el camino empieza en Tlaxcala. Pero imagínense que pusiéramos una placa y dijéramos
que el territorio del norte de México, el origen del mestizaje y el camino de tierra adentro, que llega hasta Nuevo México, Estados Unidos, empieza no en la Ciudad de México, sino en Tlaxcala, pues si fuéramos empleados de una oficina nos corren muchas horas de gobierno. Dirían, eso, tráiganme otro que no diga eso, tráiganme uno que diga diferente las cosas. Pero bueno, este es otro camino extraordinario. Ahora, el del Galeón, lo hemos estado estudiando con los colegas, llegaba por mar y luego era por tierra, cruzaba hasta Veracruz, las ferias, en Acapulco, en Jalapa, y se iba a España y luego regresaba. Así había dos caminos de mar, el Pacífico y el Atlántico y uno de tierra. Luego el camino de tierra adentro en otro momento para las minas y la parte norte. Yo lo quiero comentar, doctor, que en una de las excavaciones que hay en el casco histórico de La Habana, hay una talavera poblana que viene precisamente de la Nao. Bueno, sí que fue, que llegó vía el Pacífico. Era más que talavera, la talavera la hacen ellos, y pudo haber habido talavera. Entonces debe haber sido, pero era porcelana china. Porcelana, exacto. Entonces, sí, que viene del Pacífico, cruza hasta llegar a Veracruz, y pues ahí llega a La Habana, ¿no? Sí. Ahora, es muy sencillo. Nuestro traje típico, el de la China poblana, pues es este traje de colores y lentejuela, que es hindú, que además es otro mito, pero bueno, ahí está. Exactamente, está bien. Y luego el de los españoles, su traje típico, cuando salen, sobre todo en el sur, en el calorcito de esa zona, es el mantón de Manila. O sea, le llamamos así y hasta en el nombre estábamos sabiendo que eran de seda, eran hechos allá, iban en esos barcos y todos querían en la fiesta principal que tenían un mantón de Manila, con nuestros mangos de Manila, ¿no? Entonces, el papel de China que usamos para la papelería, nos pedíamos papel de China, con nuestro paliacate, que nos ponemos el 16 de septiembre, pues viene de la India. Y todos pensamos que la piña llegó de Filipinas, y no fue al revés. O sea, los filipinos no terminaron de aceptar que la piña se llevó de América a Filipinas. Entonces, todas estas cosas, la pelea de gallos, muy mexicana, la introducen los asiáticos que llegan. Es una actividad que hacen en Filipinas. Y las palapas. Las palapas es una palabra tagalo. Es la lengua franca, cada isla habla una lengua diferente. Pero en tagalo, que es la lengua franca para comunicarse entre ellos, es la palabra palapa. Yo siempre pensé que era una palabra pues, de la costa. El parián de Puebla, o el que había en la Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, que eran lugares de mercado, es el mercado en tagalo. Mi sorpresa, en Manila, a los mercados ellos también les llaman tianguis, porque hay palabras náhuatl que fueron allá y las incorporaron. Tienen una lista enorme de estos migrantes, que además estos migrantes eran tlaxcaltecas, porque eran los que embarcaron, se los llevaron y ya no estaban, no estuvieron, eran pocos, que eran muchas islas, pero el náhuatl que llega allá llega por los hablantes tlaxcaltecas del náhuatl. Entonces, el vestigio lingüístico que hay allá es de estos odiados tlaxcaltecas que fueron internacionales, porque estuvieron en México, estuvieron en Filipinas, estuvieron en Antigua Guatemala, es decir, toda esa zona, Pedro de Alvarado se los lleva. Había una densidad muy fuerte en Tlaxcala y era un territorio muy pequeño. Los aztecas los tenían ahí, bueno, los mexicas tenían ahí confinados. Entonces, la idea de tener privilegios, salir y darles tierra, etcétera, pues permitió a muchos de ellos migrar y fueron excelentes migrantes para fundar ciudades. Entonces, a lo que voy es que estos grandes itinerarios nos permiten ver la cultura en una perspectiva histórica, dinámica, mucho más interesante. En el caso de Morelos, yo incorporé este trazo de ruta. Por ejemplo, la ciudad de Cuernavaca está hermanada con Tagaytay.
Tagaytay es como en Cuernavaca de allá, está como una hora de Manila. Entonces estas dos ciudades, Tagaytay, se parecen mucho en clima, vegetación así un poco tropical. Hermanaron la ciudad de Tagaytay en la evolución con Cuernavaca. Entonces, pocos cronistas sabían, en nuestros cronistas, que había ese hermanamiento. Entonces, cuando yo publiqué el primer y segundo libro de Galeón, lo dije y conseguí con la Embajada de Filipinas el documento de cómo se había hecho ese hermanamiento. Y sería cosa nada más de reactivarlo, porque es en lo cultural, en lo turístico, nada más que hacen los hermanamientos y se les olvidan. Entonces, ese sería un buen referente. Pero a lo que voy es, además de estas rutas que hay que estudiar y incorporar, porque ese camino de Acapulco pasaba por Cuernavaca. Entonces, todo lo que de Filipinas fue a España, o a la Ciudad de México, pasó por Cuernavaca. Y lo que de España, o de la Ciudad de México, fue a Filipinas, pasó por Cuernavaca. Entonces, imagínense el tramo de Cuernavaca, el Camino Real, el Camino Viejo, vio en su historia un flujo económico el más importante en el mundo por 300 años. Ya eso sería un hecho extraordinario de que esa ruta la marcáramos, cosas que llegaban a la Catedral de Cuernavaca, a la Catedral de la Ciudad de México, por ejemplo, el libro de coro, la reja de la catedral, el interior, el coro y otras más, pasaron por aquí. Aquí venían las arrierías, los mesones, y seguían. Entonces, Cuernavaca fue parte de esa ruta y poco sabemos de esa historia. Entonces, yo creo que los itinerarios nos hacen ver la perspectiva de la historia en otro plano, en otro nivel, mucho más dinámico. Yo regreso para Cuernavaca, para Morelos, Cuernavaca, otros caminos, además de los caminos reales, los caminos de herradura, que eran ya angostos, difíciles, fueron los ferrocarriles. Los ferrocarriles, para el siglo XIX, son nuevos itinerarios culturales y son nuevos paisajes culturales, porque modifican el paisaje. Inclusive los pintores, como José Guadalupe, José María Velasco tiene unos dibujos en la zona del Pico de Orizaba, del ferrocarril, los puentes metálicos que había, y los pinta como parte del paisaje. O sea, así como Turner pinta los barcos no de vela sino de vapor, José María Velasco pinta los ferrocarriles de vapor echando humo en un paisaje transparente. Entonces son parte del paisaje cultural. Entonces los ferrocarriles fueron muy importantes también en los nuevos caminos que se generan, y tuvimos dos, los de vía angosta y los de vía ancha. El interoceánico, que cruzaba el estado, bajaba hacia Puebla, y un ramal iba a Puente de Isla, y luego ahí había dos estaciones. Tenía uno que ir en el tren de vía angosta, bajarse, irse a la otra estación, en el mismo pueblo, y tomar el del Balsas, que era de vía ancha. Y que llegó hasta el Balsas, la idea llegar hasta Acapulco, pero el proyecto llega hasta ahí. Entonces estas dos redes de caminos fueron importantes, porque además no nada más comunicaban, que no era el objetivo, las ciudades o los pueblos, comunicaban las haciendas los productos que se sacaban. Lo mismo en Yucatán, la gente cree que los ferrocarriles de allá era para que las ciudades se comunicaran mejor. No, era para que las haciendas se exportaran mejor sus productos a Cizal, a otros puertos, y no estaban pensados para transportar gente, era para que la hacienda más poderosa y con recursos que financiaba el ferrocarril llegara a Ciudad de Mérida y de ahí al puerto de Cizal, Progreso después. Entonces, los ferrocarriles siempre tuvieron esa función primero de comunicar, de sacar la producción de los lugares de producción a los mercados de los lugares de venta. Quiero hacer un comentario, doctor, y si me permite también nuestro amigo Luis Enrique.
Hace rato hablaba usted acerca de las autoridades que cada vez tienen un sentido menos patrimonialista. Y me voy a referir concretamente a los ferrocarriles. Los ferrocarriles que en 1994 con Ernesto Zedillo, que ordenó su desaparición, su liquidación. Pero ahora vemos que no solamente se liquidaron, sino que se destruyeron las vías de comunicación. Las vías se ven en algunas casas como postes, los durmientes y incluso los rieles. Entonces, sí, en efecto, carecemos de esta visión patrimonialista, porque ni siquiera como recuerdo lo tenemos para que sea un paseo turístico. Simplemente ya no puede transitar nada en esas vías. Sí, yo creo que no nada más turístico. Yo por lo menos. Podría usarse como turístico, pero los ferrocarriles tienen que construirse con una pendiente muy suave, porque no hay manera de frenar una máquina en una pendiente mayor, aunque traiga frenos. Si lo aumentamos, creo que se debe de mover en un 3%. En algunas de México está en 6%, con esta bajada de la pera. Es una larga, una diferencia de 1.500 metros en unos cuantos kilómetros. La tratan de bajar. La misma pera de la carretera la tiene el ferrocarril en San Juan Tlacotepec. Entonces hacen una pera enorme para el ferrocarril, pero ahí se la van llevando pasaditos el 3% y casi pegándole al 6%. Muchas se han ido, o sea, ahí hay muchas máquinas que se fueron, porque con la carga y el 6% no la frena nada. Entonces, con esa poca pendiente, son excelentes para una comunicación vial en bicicleta. No para que los domingos salgan en bicicleta, sino que la gente de tal poblado vaya a su trabajo, vaya al campo en bicicleta, hace ejercicio, reduce la obesidad, mil cosas cardiovasculares, etcétera. Pero además, el costo. Fue lo mismo con los caminos de herradura para los animales. Los caminos que había de Tela del Volcán a los pueblos alrededor, a Hueyapan, por ejemplo, la gente podía ir a comerciar leña y a comerciar productos y traer con sus mulas los animales, porque eran caminos cortos, rápidos y hechos con empedrados para transportar sus mercancías por medio de transporte de animales. Cuando hicieron los destruyeron para hacer los trazos de camino, y entonces ahora tienen que pagar los fletes, tienen un costo mayor, todo, en fin. Entonces destruyeron un sistema vial que funcionaba muy bien. Entonces este otro, yo creo que permitiría comunicar hasta la misma ciudad, una zona de la ciudad, en ese eje de bicicleta. Y muchos pueblos que ahora están en zona metropolitana, conurbados, pues todo ese flujo de gente que se puede mover en bicicleta podría funcionar. Y yo creo que muchos pueblos podrían comunicarse muy bien. Yo creo que se puede llegar uno a otro en 15 minutos en bicicleta, y eso reduciría el costo y mejoraría la economía de los pobladores. Entonces, yo creo que ha habido un mal uso, los han desmantelado, han hecho y no han sabido cómo darles un uso no nada más turístico, sino que de vialidad. Yo creo que esa vialidad ayudaría mucho a tener áreas protegidas para los que usan bicicleta y no a la orilla de la carretera, inclusive peatonal, etcétera. Muchas comunidades podrían estarse comunicando, no en distancias largas, sino en distancias cortas, usando ese flujo. Entonces no lo han sabido hacer, muchas están abandonadas, muchas han metido la carretera sobre ellas. No ha habido una lógica correcta de recuperar ese itinerario, esa vía cultural y ese nuevo paisaje cultural, porque genera un nuevo paisaje cultural la vía del ferrocarril. Entonces el tema de los ferrocarriles no se supo cómo recuperarlo de mejor manera,
y ahí están muchos tramos abandonados, muchos tramos perdidos, las propias estaciones quemadas o destruidas, y que las que hemos recuperado en proyectos que hemos colaborado con la universidad han sido centros culturales. O sea, lo es la de Yautepec, lo fue la de Jojutla, quisimos hacer la de Cuernavaca, ya la hicieron, la de San Juan Tlacotenco de madera era una que también tiene un uso de sitio. Entonces, muchas de ellas podrían tener ese referente de la estación como un lugar de alguna actividad que no tienen en el pueblo, que es un lugar donde la gente vaya a una casa de cultura. Entonces, los ferrocarriles yo creo que deberían de ser un tema también de los que quedan y los tramos de recuperación, no para meter otra vez el ferrocarril, sino para darle un giro a un sistema de transporte diferente. Ahora, con el problema que estamos con esta contingencia, muchos países en Europa están privilegiando el transporte en bicicleta, ya lo tenían, pero lo están privilegiando. Entonces, muchas de las rutas que tenemos podrían ayudarle a la gente, a su economía, a que pudieran moverse de un lugar a otro en un transporte de ese tipo de mejor manera, ¿no? Nos quedan unos 15 minutos. Yo dejaría hasta aquí estos dos planteamientos, los paisajes y itinerarios culturales de esta segunda sección, para pues, platicarlo en un pequeño foro con los que estamos en esta reunión y escucharlos también a ellos. Antonio, a ver qué te parece cuando mencionas el tema del camino de tierra adentro y obviamente el inicio marcado desde el punto de vista de intereses seguramente en su momento políticos, y obviamente bajo tu comentario de que piensas que tiene otro sentido más relacionado no a los productos sino a las nuevas poblaciones, hacia las migraciones internas de carácter indígena. Yo también tengo por ahí otra imagen de lo que podría ser estos primeros itinerarios culturales que tienen el término de culturales como una consecuencia de un avance más de carácter, yo diría, no tanto militar, pero sí de ir posicionando este colonizaje, esta nueva intervención de otras culturas. Y yo tengo presente y tengo muy claro que Coyoacán fue una primera sede del gobierno español, sí de manera formal, pero no tan reconocida en la historia. Y Coyoacán creo que genera, a partir de 2 años de una especie de gobierno temporal, genera todo tipo de razonamientos en relación a dónde fue primero qué y cómo fue primero qué. En ese sentido, obviamente, el concepto de tierra adentro, tanto hacia el sur como hacia el norte, tiene planteamiento geográfico que me parece que se debe de ir reconociendo poco a poco. Y Coyoacán, tanto Cuernavaca, creo que son como primos hermanos, ciudades primas hermanas de nuevos asentamientos de carácter de posicionamiento, sobre todo del tema de poder, no tanto del político, no tanto económico, sino de una mezcla completa de todas las cosas y que se aterrizan en centros de poder. Y creo que ahí tanto el camino hacia tierra adentro como la ruta de la Plata, me parece que estas dos poblaciones, tanto Coyoacán como Cuernavaca,
deberían de ser casi los centros de estos, o los puntos de partida o de retorno, como lo que mencionabas del Galeón de Manila, no están muy reconocidos. Me parece que hay mucho más trabajo realizado sobre los puntos de donde se intercalan en estos centros de población intermedia, tanto de la ruta de tierra adentro como del mismísimo Ruta de la Plata, pero creo que ahí me parece que hay mucho que abordar. Tanto Coyoacán como Cuernavaca son centros y destinos de inicio y destino de estos dos grandes itinerarios culturales. Sí, Ese es un muy buen apunte. el norte de México fue expandiéndose. La frontera originalmente era Querétaro. De Querétaro para arriba ya era un mundo diferente, faltaba mucho. Entonces, todo el Bajío se va ocupando, sobre todo en esa segunda etapa de la minería, es decir, cuando el oro y plata, y sobre todo la plata y los centros mineros se empiezan a explotar. Pero eran lugares donde no había población, entonces no había la infraestructura para el ganado, la agricultura, la mano de obra, etcétera. Entonces se tenía que poblar y se tenía que hacer esa infraestructura que mantuviera la explotación de estos centros mineros. Entonces se va haciendo poco a poco, como un ramal, van subiendo, van avanzando, la de Chihuahua, Parral, etcétera, y siguen subiendo. Luego los accidentes que había, los ríos, no había puentes, pasaban por vados, cuando el río bajaba, el mismo nombre de Paso del Norte, pues era el vado en donde el río Bravo en algún momento bajaba y se podía cruzar y seguir. No había puentes, no había caminos, se arreglaban por los que estaban ahí, no era un flujo permanente, salían cada cierto tiempo una caravana y tardaba mucho en llegar y regresaban, pero era también el flujo de los minerales que tenían que llegar a las casas de moneda. O sea, se centralizaba en la Casa de Moneda, en la Ciudad de México, en donde esas fundiciones se hacían moneda. Entonces, esa plata que iba a España y esa plata que iba a Asia, venía de todos estos caminos, de estos minerales, de todos estos lugares, y se fundía, se hacía moneda, y bajaba, se llevaban galeones con plata para darle mantenimiento a esa frontera comercial y que tenía que sostenerse igual que La Habana con la plata mexicana. O sea, La Habana y Manila se mantuvieron con los recursos que se mandaban de la Nueva España para construir. Y esa plata se fraccionaba ya, iba a China, la acuñaban con algunos símbolos chinos y jamás iba a regresar. Entonces es interesante cómo del norte de México, el centro, Hidalgo y toda esa minería se concentraba, se hacía una moneda, y esa moneda era la que compraba todos estos bienes suntuarios, productos, etcétera, y cómo bajaba en ese flujo. Ahora estas poblaciones tuvieron un papel muy importante porque estaban sobre la ruta. Sí, entonces eran las que tenían la Plaza del Zacate, bueno, pastura para los animales, los mesones, se tenía que cargar y descargar, tenían que tener a los animales, cambiar de animales, etcétera. Entonces, la infraestructura del camino la mantenían estas poblaciones, pero al mismo tiempo, pues tenían acceso a tener algo que venía circulando, a lo mejor no el mejor, porque eso se pedían, había situados, pero sí tener algo, es decir, yo creo que en algún pueblo compraban o les daban en especie por la pastura un plato chino, no muy bueno, pero les daban un plato chino y había 2, 3 platos y los ponían en la cúpula de la iglesia. Si nos fijamos sobre las rutas de esos caminos, tenemos porcelanas chinas, no usadas como platos de cocina o de comer, sino pegados como algo muy valioso en la iglesia
principal en la torre, a veces en las cúpulas. Entonces se beneficiaban con esa ayuda a la infraestructura y estaban en un punto donde veían lo que pasaba y lo que regresaba, si podían en algún momento hacerse de algo que venía de España, pero además estas ferias, la de Acapulco, la del Parián en la Ciudad de México, pues escogían lo mejor. Ya lo que llegaba a España pues estaba muy escogido, ya es como esos fines de semana que llega uno y ya la televisión que ya la más maltratada, entonces escogían lo mejor porque además tenían los recursos. La hispana podía dar el lujo de tener lo mejor de lo mejor porque lo pagaban en plata. En el Mexican Silver Dollar. Sí, ya lo que sobraba, o sea, los sobrantes, las remesas, iban a dar a España, donde les llegaba algo. Igual lo que mandaban de España para Manila, pues se quedaba lo mejor acá, aunque en Manila no había tanto poder adquisitivo, o sea, llegaba algo, pero principalmente era para... Ahora, había un flujo prohibido, que era el que bajaba al Callao, a Perú. Entonces, la historia del contrabando existió desde siempre, entre los mismos españoles que descargaban el barco antes y no pagaban, evadían las casetas y las aduanas, y los piratas que también, las películas nos los ponen matando a los pobladores. ¿Cómo van a matar a los que les compran? Claro. Ellos llegaban y todo el mundo, así como vamos aquí al centro de Cuernavaca, compramos cosas de contrabando, y fayuca y todo, los piratas no van a matar a sus clientes, jamás. A lo mejor entraban a la ciudad a robar a los que no compraban, pero yo creo que todos de los pueblos compraban de cosas que traían piratas. Entonces, la historia del contrabando ha sido parte de la cultura, por eso también esta cosa de la corrupción, pues ha estado ahí siempre presente. O sea, por eso decía que cuando a un comerciante le preguntaron que si eran caras sus mercancías o no baratas, son baratas, no, pero son porque eran piratas. Sí, piratas. Pero hablaba árabe, eran baratas. Venía pequeños cascarrillos aquí ya para terminar, mi estimado doctor, porque todavía queda mucho por platicar. Esto que apuntó Luis Enrique de Coyoacán y Cuernavaca, que recordar que tienen una enorme trascendencia porque fueron de las primeras villas que se fundaron en la América continental, que sería un capítulo aparte. Entonces, pues vamos a cerrar, doctor. Ya son las 11, las 1:59 minutos. Ya estamos próximos a que nos corten. Entonces, hacemos la invitación para el próximo jueves a la misma hora por este mismo método de Zoom a las 12 del día, el próximo jueves. Muy bien, muchas gracias. Jueves 25 con el patrimonio natural, sus parques nacionales y reservas, y de 1 a 2 el patrimonio mixto cultural y natural y sus criterios. Muchas gracias, doctor Siller. Muchas gracias, doctor Luis Enrique López Jardiel. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.